Bueno, buenas tardes. Hoy, 15 de junio del año 2021, iniciamos nuestra clase sincrónica dentro de la guía de aprendizaje de legislación eh, en infancia y adolescencia, programada para el día de hoy a las 5 de la tarde. Verificamos la asistencia, ¿cierto? Se encuentran conectados a esta hora Lorena González, Luz Ayala, Lina Vergara, Laura Pérez, Claudia Sáenz, Álvaro Morales y Rosa Ángela Ávila. Eh, para los que no asistieron el día sábado a la clase presencial, les recuerdo que la temática vista ya está disponible desde la semana anterior en la plataforma Q10 para su estudio. Pero no está de más recordarles eh, que ese día hablamos sobre todo lo concerniente a los objetivos, principios y derechos contenidos en la Ley 1098 de 2006, o también conocida como Ley o Código de la Infancia y la Adolescencia. En esa clase presencial del día sábado hablamos del objeto de esa ley, de los principios, dijimos a quién se le aplicaba esa ley, es decir, a quién eran los beneficiarios de esa ley o los destinatarios de esa ley. Hablamos también del procedimiento o en qué consistía el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y las medidas que existen para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente señalamos o se explicó ese día que según la Ley de Infancia y Adolescencia, quiénes son niños y niñas, obviamente, y quiénes son adolescentes, pues el rango de edades de cada cual. Porque con anterioridad a esta ley se decía que era niño o niña todo aquel menor de 18 años. Entonces, esta ley de infancia y adolescencia especificó las edades para entender quiénes son niños, quiénes son niñas y quiénes son adolescentes, o quiénes se consideran adolescentes o niños y niñas. Eh, Se dijo que de acuerdo con la ley se considera niños o niñas toda aquella persona entre 0 y 12 años, y adolescentes, dice la ley, que son aquellos entre 12 y 18 años. Digamos que esa ley hizo esa especificación. Igualmente, esa ley de infancia y adolescencia, o ley 1098 de 2008, estableció que se le aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional o por fuera de este, e incluso a los niños, niñas y adolescentes extranjeros, siempre y cuando se encuentren en nuestro territorio, en el territorio colombiano. Hablamos ese día también del tema de restablecimiento de derechos o las medidas de, que es el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y las medidas que deben tomarse cuando llegara a comprobarse que a un menor, a un adolescente, a un niño o niña se le están vulnerando sus derechos. Les dije que por favor estudiaran en la plataforma Q10 los derechos de los niños y libertades consagrados en la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque en el día de mañana va a quedar a su disposición un taller en donde el cual versa sobre el tema de los derechos y las medidas de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Entonces es fundamental que se lean esa lección que está en la plataforma. De las personas que asistieron presencialmente el día sábado y los que no asistieron, por favor, de lo que se ha visto hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta o si no para proseguir de lo que vamos a hablar en el día de hoy? ¿Alguna duda? Los que asistieron el día sábado o los que no fueron y tienen alguna duda con lo que está plasmado en la plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bueno, entonces dado que no hay preguntas, continuamos. Ese día, el día sábado, hablamos de las medidas lo que es el restablecimiento de derechos y las medidas de restablecimiento de derechos. Voy a hacer hincapié en este tema porque es fundamental y porque sobre esto va a versar el taller que realizaremos a partir del día de mañana. Sobre todo para los que no asistieron presencial. Bueno, ¿qué es eso de restablecimiento de derechos? Yo explicaba que la ley 1098 de 2006 consagró una serie de derechos para los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Esos derechos consagrados en esa ley, ustedes pueden estudiarlos en la plataforma CUDIES, que ahí están señalados esos derechos. Ahora, el tema del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues es sencillo, cuando un niño o una niña o a un adolescente se le vulnera un derecho de los consagrados en la ley de infancia y adolescencia o cualquier otro derecho consagrado en la constitución política, pues hay que iniciar un procedimiento o un proceso de restablecimiento de derechos. ¿Y qué es eso de restablecimiento de derechos? Pues que consiste en la restauración, ¿cierto?, de la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos que son, como seres humanos que son, y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. Como su nombre lo indica, restablecimiento de derechos, lo que quiere señalar es que le vamos a restablecer, ¿cierto? O que las autoridades competentes van a restablecer los derechos que le han sido vulnerados a esos niños, niñas y adolescentes. Eso ya se les dijo que ese restablecimiento de derechos ya está en cabeza del Estado, ¿cierto? A través de las instituciones eh, designadas para tal fin. Eso es un equipo interinstitucional que es el encargado, según la ley de infancia y adolescencia, de restablecerle los derechos a un niño, niña, adolescente cuando estos le han sido vulnerados. O sea, el Estado es quien tiene la obligación de restablecer los derechos, no la familia, no el papá, no la mamá, no el tío, sino el Estado en cabeza de los organismos competentes. Ahora, se les enseñó también ese día, yo les comentaba que cualquier persona puede denunciar eh, la presunta vulneración de un derecho a un niño o niña adolescente. No necesariamente tiene que ser una autoridad. Si usted es testigo de una posible vulneración de un derecho de un niño, niño adolescente, pues usted está en la obligación, como miembro de esta sociedad, de denunciar tal hecho. ¿Ante quién se denuncia ese hecho? A ver, ¿quién me recuerda de los que asistieron el día sábado? A ver, aquí asistió María José, ¿tú recuerdas? ¿Me escuchas, María José? Sí, profe, ¿me repite, por favor? ¿Te acuerdas el sábado dijimos que si una persona tiene conocimiento de que a un adolescente, a un niño o niña se le está vulnerando un derecho, nosotros como miembros de esta sociedad podemos denunciar ese hecho, ¿cierto? ¿Ante quién podemos denunciar la presunta vulneración de un derecho a un Ante niño? el Niña? ICBF. Es muy bien, María José. Lina, ¿ante quién más se puede denunciar? ¿Me escuchas, Lina? Sí, profe. ¿Ante Ante quién más? defensores de familia. Bueno, defensores de familia hacen parte del bienestar familiar. ¿Qué otra entidad se puede? Lorena, cuéntame. Pues yo diría que Policía de Infancia y Adolescencia. Muy bien, Policía de Infancia y Adolescencia. Y también pueden denunciar, se les enseñó ese día, ante los procuradores judiciales en familia o ante los comisarios de familia. Esas son las entidades encargadas de iniciar el procedimiento de restablecimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes. En todo caso, lo que quiero que quede claro es que eso queda en cabeza del Estado. Digamos que ya los padres pierden la potestad de iniciar un proceso de restablecimiento de derechos a un niño, niña, adolescente.
Y una vez ese equipo interdisciplinario, ¿cierto?, tiene conocimiento de la posible vulneración de un derecho a un niño o niña adolescente, también se explicó para los que estamos, para los que fueron presencial, y se los reitero a los que hoy están conectados y que no fueron, que debe hacerse una serie de valoraciones tan pronto se tiene conocimiento de la posible vulneración de derechos a un niño o un niño adolescente. ¿Y cuál es la primera? ¿Quién me recuerda la primera valoración que debe hacerse? O las valoraciones que deben hacerse. De los que asistieron, por favor, ¿quién se acuerda? ¿Te acuerdas, Divisay? ¿No puedes hablar? Ah, ok, listo. No le sirve el micrófono a Divisay. Rosángela, ¿tú te acuerdas? Me repite, profe. Tú fuiste a la clase el sábado, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ustedes sí me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien, por favor? Bueno, no perdamos tiempo en Yo eso. tengo Bueno, problemas con el... listo, ok. Entonces, miren, cuando el equipo interdisciplinario, llámese comisario de familia, llámese defensor de familia, o llámese policía de infancia y adolescencia, tiene conocimiento de una posible vulneración de un derecho de un niño o niña adolescente, ellos deben iniciar un proceso de valoraciones. Lo primero que deben hacer es, según lo establece la ley, es hacer una valoración psicológica y emocional del adolescente. ¿Quién establecerá eso? Pues un psicólogo, ¿cierto? Determinará a ver cómo está ese niño en su desarrollo mental y psicológico. Luego debe hacerse una valoración de nutrición, ¿cierto? A ver si está bien alimentado, si no tiene desnutrición, y obviamente una revisión del esquema de vacunación que debe tener todo niño a cierta edad en nuestro país. Luego de esas dos valoraciones debe hacerse una valoración al entorno familiar, es decir, cómo está su familia, cómo está su núcleo familiar, quiénes lo componen. ¿Con qué fin? Pues con determinar si de pronto algún miembro de esa familia, o de la familia del menor, del adolescente, del niño o la niña, es la persona victimaria, pues la que está cometiendo la posible vulneración. Luego de eso se hace una valoración de si ese niño, niña, adolescente está inscrito en el registro civil de nacimiento, es decir, si está identificado en nuestro estado civil, ¿cierto? Si en caso tal de que no lo esté, obviamente debe sacarle su registro civil de nacimiento. Luego lo que debe verificar ese equipo interdisciplinario es si está afiliado al sistema de seguridad social en salud, es decir, si está afiliado a una EPS. En caso tal de que no esté afiliado a una EPS, pues obviamente debe afiliarse inmediatamente a una EPS para efectos de poder brindarle el derecho fundamental a la salud o de protegerle el derecho fundamental a la salud. Y por último, se verifica si está inscrito en el sistema educativo. Esto es, si ese menor está estudiando o indagar sobre su grado de escolaridad. En fin, esas son las valoraciones que debe hacer de entrada el equipo interdisciplinario que se crea cuando se inicia un proceso de restablecimiento de derecho a un niño, niña o adolescente. Luego de hecho eso, e iniciado el procedimiento administrativo, yo les comentaba a los que asistimos a la clase del día sábado que ese equipo interdisciplinario pues debe tomar una medida de restablecimiento del derecho, o de restablecimiento del derecho con ese niño, niño adolescente. Y esas medidas están igualmente establecidas en la Ley de Infancia y de Adolescencia, y la primera medida que dispone el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cuál es? ¿Quién me la recuerda? A ver, de las que existieron, para hablar yo solo. ¿Quién me recuerda? Es amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Muy La bien, primera. bien. La primera, ¿en qué consiste esa amonestación? Pues
¿A quién se amonesta? Obviamente a los padres. Se le dicen, digamos, los cuidados que debe tener con ese niño o niña adolescente. Y, ojo, que no es un simple regaño o una simple amonestación, sino que se le advierte que si no cumple con lo que determinó ese equipo interdisciplinario, puede ser sujeto a sanciones de arresto y incluso a multas económicas. Esa es la primera medida de restablecimiento de derechos. Esto obviamente opera para los casos, digamos, que no son graves. De pronto es porque existe un leve maltrato o porque el niño no está estudiando, entonces se amonesta a los padres. Esa es la primera medida de restablecimiento. ¿Cuál es la segunda? ¿Quién me recuerda? Retiro inmediato del ambiente del niño y adolescente. Muy bien, Lina. Retiro inmediato. Es decir, si resulta que el niño en su casa no tiene problema y no está siendo vulnerado por ninguno de sus familiares cercanos, sino que de pronto el niño lo que quiere es pasar metido en un billar, o si es un adolescente que quiere pasar metido en un billar, pues no es que vamos a quitar el billar, ¿no? Sencillamente es extraer a ese niño o a ese adolescente de ese ambiente del billar, pues sacarlo de ahí, de ese barrio, buscarle de pronto que se vaya a vivir a otra parte, en fin, retirarlo del sitio donde puede ocurrir la presunta vulneración. Esa es la segunda medida. La tercera medida, ¿quién me dice que no sea Lina? De los que asistieron. María José, ¿tú te acuerdas? ¿O Luisa sí fue? ¿Rosángela? No, profe, yo no puedo asistir. María José asistió. ¿Cuál es la tercera, María José? No me acuerdo, profe. No la notaste, María José. Lo que pasa es que no tengo los apuntes aquí porque yo no estoy en mi casa. Bueno, listo. Entonces le recuerdo. Recuérdanos, Lina, tú lo anotaste. Sé que tienes ahí los apuntes. Ubicación inmediata en medio familiar. Es correcto. Si resulta que esa vulneración está ocurriendo en su propio núcleo familiar y la cuestión es algo, digamos, grave, puede ser, digamos, maltrato físico, puede ser abuso de índole sexual, obviamente hay que sacarlo de ese núcleo familiar y llevarlo a otro núcleo familiar que puede ser el abuelo, puede ser un tío o puede ser un hermano, dependiendo de de los familiares que tenga ese niño, niña y adolescente. La cuarta medida de restablecimiento de derechos es la ubicación en centros de emergencia, que son, digamos, centros, yo les he explicado ese día, que existen para ubicar en forma inmediata y de manera provisional a un niño o niña adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso, ¿cierto? Esas son familias que, como yo se lo explicaba el día anterior, el día sábado, perdón, se dedican a crear hogares de paso y obviamente el Estado, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, les reconoce por dicha labor. Entonces, se ubica ese niño, niña, adolescente en ese hogar de paso. Pero dijimos que ese hogar de paso, como su nombre indica, de paso, tiene un tiempo límite para ubicar ese niño ahí. ¿De cuánto es ese tiempo límite? Según la ley, pues, no según lo que diga yo. 8 días hábiles. De Muy bien, 8 bien. días hábiles. Muy bien. Lo máximo que puede dar un niño o niña adolescente en hogar de paso son 8 días hábiles. Es decir, si pasa de 8 días, hay que ubicarlo en otra parte, buscar otra situación, pero no puede estar más de 8 días en los hogares de paso. Luego de esos hogares de paso, también se contempla la medida de hogar sustituto, que esto es una medida de protección provisional que toma la autoridad competente, ya ustedes saben cuál es la autoridad competente, y la cual consiste en que se ubica el niño, la niña o adolescente en una familia que debe comprometerse, obviamente, a brindarle el cuidado y atención necesario para sustituir su familia de origen. Es decir, se le paga a una familia para que críe a ese niño por un tiempo determinado. En este caso, el tiempo no es de 8 días, como los lugares de paso, sino de 6 meses prorrogables por 6 meses más. Eso es en hogares sustitutos. Y la última medida de restablecimiento de derechos es la adopción, ¿cierto? Que yo les dije el día sábado que esa es la que vamos a tocar
La adopción la vamos a trabajar, para explicarla bien, la vamos a trabajar el próximo sábado que tenemos clase de presencial. Entonces, puedo decirles que las medidas de restablecimiento de derechos cuando han sido vulnerados, valga la redundancia, derechos a niños, niñas, adolescentes, son amonestación a los padres, retiro inmediato del lugar donde está siendo vulnerado los derechos de los niños, trasladar al niño a hogares de paso o a hogares sustitutos y adopción de ese menor, ¿cierto? Esas son, se me olvida la ubicación en medio familiar. Son, digamos que 6 medidas que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, aunque la Ley de Infancia y Adolescencia dice también que cualquier otra medida que sea conducente y procedente para restablecer los derechos de ese niño, niña y adolescente. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre las medidas de restablecimiento de derechos? ¿Preguntas? Lo importante es que ustedes sepan en qué consiste, ¿cierto? ¿Qué consisten esas medidas? ¿Cuáles son esas medidas? Y quiénes son las autoridades competentes para llevar a cabo ese procedimiento de restablecimiento de derechos. Bueno, dado que me pregunta, entonces sigamos con la temática. Ese día, jóvenes, también hablamos de otro tema. ¿Cuál fue el otro tema que hablamos? ¿Quién me lo recuerda? María José, ¿qué otro tema hablamos ese día? O Luisa, no, Luisa no fue. Lina, que son las únicas que están conectadas, que fue, aunque Rosángela creo que también fue. Conciliación extrajudicial en asuntos de familia. Muy bien, Lina, hablamos de la conciliación extrajudicial en asuntos de familia. Y dijimos que la conciliación, ¿cierto? Yo les coloqué unas siglas en el tablero que era MASC, que hacía o que significaba que es el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Cuando ustedes vean las siglas MASC, hace referencia al mecanismo alternativo de solución de conflictos. El cual, ¿qué hace la conciliación? Pues permite a las partes, dentro de un posible litigio, solucionar sus diferencias, haciendo de la autonomía que de cada persona dispone para disponer, valga la redundancia, de sus derechos. Les decía también ese día que la conciliación es requisito de procedibilidad en asuntos de familia. Si usted, por ejemplo, va a demandar por alimentos, ya bien sea porque quiere que le fijen una cuota de alimentos, o quiere que le revisen una cuota de alimentos, o quiere que lo exoneren de una cuota de alimentos, debe votar primero el requisito prejudicial de conciliación. Es decir, usted debe acercarse a un centro de conciliación en materia de familia para citar a la parte que usted va a demandar a conciliación. ¿Cuáles son esos centros de conciliación autorizados en materia de familia? Los defensores de familia, del bienestar familiar, y los comisarios de familia, o en su defecto, el procurador judicial en asuntos de familia. Pero los más comunes para conciliación en materia de familia es el defensor de familia, ICBF y los comisarios de familia. En todo caso, mis queridos estudiantes, esta conciliación en materia de familia es un mecanismo alternativo para solucionar posibles conflictos que se susciten y en donde las partes pueden disponer de los derechos que van a discutir para llegar a un buen arreglo y que no haya ganadores ni perdedores, sino que ambas partes ganan. Ese día les dije que, ¿cierto?, que la conciliación era un trámite, es decir, se hace la solicitud de la conciliación ante la autoridad respectiva. Esa autoridad admitirá esa conciliación o la rechazará, dependiendo. Por lo tanto, es un asunto conciliable y en caso de que la admita, lo correcto es que ese comisario de familia o ese defensor de familia ICBF pues cite a las partes a una conciliación, es decir, señale fecha y hora para realizar la conciliación.
Una vez llegado la hora de la conciliación, pues yo les he explicado el día sábado y se lo reitero a los que no asistieron, que una vez fijada la fecha y hora para audiencia de conciliación, pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué puede ocurrir? Lo primero es que no exista ánimo conciliatorio, ¿cierto? Y si no existe ánimo conciliatorio en una de las partes, obviamente no puede haber conciliación. O que una de las partes, o que las dos partes no vayan, y obviamente como no existen ninguna de las partes, no se puede realizar conciliación. En ese caso que les acabo de plantear, o en esos dos casos que les acabo de plantear, lo que hace el conciliador, llámese defensor de familia o comisario de familia, lo que hace es declarar fallida la conciliación y elaborará la respectiva certificación. Eso en caso tal de que no exista conciliación, porque no hay ánimo conciliatorio o porque una de las partes no vaya a la conciliación y luego entonces se declara fracasada la audiencia de conciliación. Pero Se también, levanta una constancia de no acuerdo. obviamente, se pide una constancia de no conciliación o de no asistencia. De no conciliación si es fallida porque no hay ánimo conciliatorio, o de no conciliación o de no asistencia si no fue a la conciliación una de las partes o a la audiencia. ¿No? Lo otro que puede ocurrir es que si exista conciliación, ¿cierto? Las partes ceden en sus pretensiones, ambas partes, y hay conciliación. En ese caso, el conciliador aprueba ese acuerdo de las partes y entrega una copia de esa acta que se eleva firmada por las partes a cada una de estas, ¿cierto? Le entrega su acta de conciliación y ambas partes quedan comprometidas a cumplir lo que conciliaron y lo que aprobó, en este caso, el defensor de familia. Entonces, en caso tal de que haya acuerdo conciliatorio, obviamente, si el acuerdo es total en cuanto a lo pretendido, no va a haber demanda en este caso, porque se colmaron las expectativas de la persona que presentó la solicitud de conciliación. Y en caso tal de que no exista conciliación, bien sea porque fracasó o bien sea porque no hubo ánimo conciliatorio, perdón, ahí sí se pedirá el acta respectiva por cualquiera de los dos motivos y se le entregará esa acta a la persona interesada para que inicie el proceso respectivo cuando se trata de familia, obviamente ante el juzgado de familia. Pregunta hasta aquí sobre este trámite de la conciliación en materia de familia, valga la aclaración. ¿Preguntas? Bueno, ahora, ¿qué asuntos se pueden conciliar en materia de familia? Se puede conciliar, mis queridos alumnos, en materia de familia, todo lo atinente a la custodia y régimen de visita sobre los niños, niñas y adolescentes. Es decir, si unos padres están discutiendo sobre quién debe quedarse con los niños o están discutiendo sobre la regulación de visitas cuando ya existe la custodia, pues ese tema de antes de demandar, la persona que va a demandar obviamente debe acudir a un centro de conciliación en familia para citar al posible demandado a una conciliación. Repito, en materia de custodia y régimen de visita es obligatorio conciliar, por lo tanto es un asunto conciliable. El otro asunto que es conciliable son las obligaciones alimentarias en materia de familia, obviamente, bien sea para fijar cuota de alimento, bien sea para conciliar aumento de cuota de alimento o disminución de cuota de alimento, o bien sea para exoneración de cuota de alimento. Recuerden, jóvenes, yo creo, no sé si lo dije el día sábado, que una persona puede pedir que le fijen cuota de alimentos, es decir, cuando uno está obligado como padre a suministrar alimentos a sus hijos. Cuando digo padre no me refiero únicamente al padre, también a la mamá, porque acuérdense que las madres están también obligadas a suministrar alimentos a sus hijos. Tenemos la concepción que únicamente quien está obligado es el padre y ello no es así. Tanto el papá como la mamá tienen la obligación legal
de suministrar alimentos a sus hijos. Entonces, esa conciliación en materia de alimentos puede ser, bien sea, como les dije, para que se fije una cuota de alimentos o para que se exonere de alimentos, es decir, una persona que considera que ya no está obligado a darle alimento a sus hijos, pues, o a su hijo, pues puede solicitar ante un juez de familia la exoneración de alimentos, o bien sea para que se aumente la cuota de alimentos, porque una persona considera que ya la cuota que se le está suministrando es muy poca, o bien sea para disminuir esa cuota de alimentos. En todo caso, esos temas de alimentos son asuntos conciliables, y usted, para poder demandar y acudir ante un juez de familia, primero debe agotar el requisito de posibilidad de la conciliación en esos asuntos de alimentos. ¿Preguntas sobre esos dos asuntos que son conciliables? Ojo, que quiero aclarar que estoy hablando en materia de familia. Hay otros asuntos conciliables en materia civil y en materia de derecho administrativo, pero aquí estamos hablando únicamente de familia. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ahora, ¿qué asuntos de familia no son conciliables? No son conciliables la nulidad de un matrimonio, ¿cierto? Si yo voy a pedir la nulidad de un matrimonio, eso no es un asunto conciliable. No es conciliable tampoco la adopción, es decir, yo no puedo decir, no, yo quiero adoptar a esta persona, vamos a un centro de conciliación del bienestar familiar, y yo digo, yo la quiero adoptar, y el adoptado de pronto puede, el posible adoptado puede decir, yo sí, yo quiero ser el hijo de esa persona. No, eso no es un asunto conciliable en familia. No es tampoco un asunto conciliable en familia la interdicción, o lo que hoy se llama el apoyo judicial transitorio o permanente. No es conciliable tampoco en asuntos de familia el estado civil de las personas, y tampoco se concilian los derechos inexistentes, lo que no es cierto, ¿cierto? Lo que no es claro no puede ser conciliado. Repito, en materia de familia no se puede conciliar la nulidad de un matrimonio, eso no es conciliable. No se puede conciliar la adopción, no se puede conciliar las interdicciones, y no se puede conciliar tampoco el estado civil de las personas. ¿Preguntas hasta aquí? Ya saben qué asuntos son conciliables y qué asuntos no son conciliables. ¿Alguna pregunta? ¿Tú pasaste la mano, Lorena? Profe, ¿me repite cuáles son los no conciliables, por favor? Bueno, repito, los no conciliables, la nulidad del matrimonio. Es decir, si yo quiero pedir una nulidad de matrimonio, yo puedo demandar directamente, no tengo que agotar el requisito de conciliación. Es decir, el juez no me lo puede exigir. No puede ser conciliable la adopción. Yo no puedo conciliar una adopción. No puede ser conciliable la declaración de interdicción. Eso ya está mandado a recoger, o ese término, porque ya no se dice interdicción. Para los que no saben qué es la interdicción, antes era cuando una persona no estaba en el pleno de las facultades de su capacidad mental, uno podía, o los interesados podían solicitar que se declarara interdicto a esa persona, es decir, que no podía tener el manejo de sus propios bienes. Entonces se declaraba interdicto para que un tercero, por lo general un familiar, ejerciera la administración de sus bienes. No es conciliable tampoco, María José, el estado civil de las personas. Eso no se puede conciliar. Es decir, yo no puedo conciliar. Yo no es que yo soy soltero cuando estoy casado. O yo no puedo decir, es que yo soy hijo de fulanito. Eso no se puede conciliar. Y no se pueden conciliar tampoco los asuntos o derechos inexistentes. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué efectos jurídicos trae la conciliación, mis queridos estudiantes? Cuando se hace la conciliación en materia de familia, jóvenes,
si se expide el acta, bueno, esa acta que expide el conciliador, el documento que es firmado por el convocante y por el convocado y por el conciliador, ese documento hace tránsito a cosas juzgadas. ¿Y qué significa eso? Que ese tema ya se debatió, ¿cierto? Y que no se puede volver a tocar ese tema porque ya las partes acordaron eso. A menos que se trata de alimentos, sea para el aumento de la cuota de alimentos. Otro efecto jurídico de la conciliación en materia de familia es que ese acta, ese documento, ese papel que se pide, presta mérito ejecutivo. ¿Y qué significa eso de que presta mérito ejecutivo? Pues significa que en caso tal de que una de las partes no cumpla con lo plasmado en la conciliación, yo con ese papel firmado por la persona puedo acudir ante un juzgado de familia a presentar una demanda ejecutiva de alimentos para embargarle, digamos, sus propiedades o el sueldo. Es decir, esa acta de conciliación ya, coloquialmente puede decirse que es una letra de campo. Es decir, si yo en la conciliación de alimentos me comprometí a reconocerle 300.000 pesos mensuales a mi hijo y resulta que llevo 10 meses y nunca le di la cuota de 300.000 pesos, pues le estoy debiendo 3 millones de pesos. Y con esa acta, la mamá de mis hijos puede demandarme e incluso embargar mi sueldo, embargar mi carro, embargar mi casa o mis propiedades porque no cumplí con lo plasmado en esa acta de conciliación. Entonces, en materia de familia, esos son, digamos, que los efectos de la audiencia del acta de conciliación. Primero, que hace tránsito a cosas juzgadas, es decir, sobre ese tema no se puede debatir nuevamente. Y segundo, que esa acta presta mérito ejecutivo, que no es más que yo puedo demandar con ese documento, ejecutivamente, pues. Y por último, jóvenes, debemos estudiar las ventajas que tiene la conciliación en materia de familia. La primera y más importante es el ahorro de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Porque si usted concilia, no tiene la necesidad de iniciar un proceso judicial ante un juzgado que le va a demandar, en primer lugar, tiempo, porque un proceso judicial mínimo le dura 6 meses, como mínimo, y hasta años, y también pierde dinero, porque va a gastar papel, va a gastar traslado, va a gastar un abogado, en fin, le ahorra tiempo y dinero. Entonces esa es la ventaja de la conciliación en materia de familia. ¿Qué otra ventaja tiene la conciliación en materia de familia? Se supera ese esquema que conocemos de vieja data de que en todo proceso hay un ganador y aún hay un perdedor. Cuando usted concilia, no hay ni ganadores ni perdedores porque ambas partes ceden en sus derechos. Y un ejemplo, digamos que yo voy a citar a conciliación porque yo le quiero colocar a mi hijo una cuota de 200.000 pesos mensuales. Esa es mi pretensión. Pero llega la mamá de mis hijos y dice, no, yo quiero 400. Entonces ya hay dos pretensiones, una de 200 y una de 400. Al final terminamos conciliando en 300.000 pesos y miren que ambas partes cedimos, pero hay un solo ganador que es, en este caso, el menor que se va a beneficiar con el dinero. Por eso se dice que no hay ganadores ni perdedores. Otra ventaja, que evita confrontaciones dolorosas, es decir, no se hace pelea. Como las partes van en buenos términos y arreglan sus diferencias, obviamente no hay confrontación dolorosa. Y el más importante para mí desde mi punto de vista como empleado judicial es que la conciliación descongestiona la rama judicial, descongestiona el aparato judicial porque es una demanda que deja de presentarse. Entonces digamos que esas son las ventajas más importantes de la conciliación en materia de familia. ¿Alguna pregunta sobre lo visto hoy, jóvenes? ¿No hay nadie que pregunte algo? Bueno, entonces miren, el día de mañana yo voy a subir en la plataforma un taller el cual ustedes deben desarrollar y lo deben entregar a más tardar el día sábado a las 6 de la tarde. ¿Oyeron? Ese taller será la primera nota. Dudas sobre el mismo, ustedes la pueden consultar, bien sea por el grupo o bien sea escribiéndome a mi número WhatsApp, o por la plataforma mismo pueden preguntar. Entonces, finalizamos esta clase virtual
Y ya saben, recuerden, mañana hay un taller o se les regalará un taller y nos veremos presencialmente el día sábado a las 7 de la mañana. Feliz resto de tarde, jóvenes. Hasta Chao, luego, profe, gracias. gracias.